Trabajadores de la Suprema Corte de Justicia se sumaron ya a la suspensión de labores en protesta de la reforma al Poder Judicial. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México anuló el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega en la alcaldía Cuauhtémoc. Le cuento en qué va el proceso. En Reynosa, Tamaulipas, una casa explotó por acumulación de pirotecnia y hubo personas fallecidas. Publicaron el nuevo calendario ya para el pago de la pensión del bienestar y hoy también le cuento esos detalles. Bienvenidos a este su espacio que ya son las 11 de la noche y junto con todo este bello equipo le tengo los 30 minutos de información que necesita en su día. Mi nombre ya lo sabe, es Paola Barquet y así arrancamos. Hace de los estudiantes, de la juventud, que no se doblega. Somos independientes porque son nuestras convicciones las que nos guían. Creemos que la justicia es la base fundamental de nuestras acciones, no solo por nuestro futuro, sino por el de todas las personas. Así fue como miles de estudiantes de la carrera de Derecho de distintas universidades del país se manifestaron en contra de la reforma al Poder Judicial. Hoy jóvenes de la Facultad de Derecho de la UNAM fueron a la Cámara de Diputados para pedirle ahí a los legisladores un diálogo abierto sobre esta reforma con Claudia Sheinbaum, pero solo los del PAN fueron los que salieron a escuchar estas peticiones. Diría al profesor Real que revise bien las clases de Derecho Constitucional que está dando, ¿no? Que revise bien también que ciertos principios de la Constitución, pues tal vez tienen que permanecer intactos de los vaivenes políticos. Los derechos fundamentales son ajenos al péndulo de la política. Este es un movimiento totalmente apartidista. Un representante de cada una de la coalición salga a recibir los derechos de petición que tengamos y que en la mesa directiva se comprometan para que esto se eleve el día de mañana, que van a empezar con las discusiones. Al mismo tiempo, pero adentro del recinto, Ricardo Monreal habló de una posible reunión con los universitarios para así debatir la reforma, como lo están pidiendo, y agregó que quienes piden su destitución como maestro de la UNAM se están dejando llevar por el calor del momento. Sí, ya está, no sé si, es que eso me lo preguntaron ahorita, pero ya hay una comisión que los va a recibir, que es la misma comisión que está trabajando encabezada por Olga Sánchez Cordero, exministra de la Corte, Leonel Godoy, Alfonso Ramírez Cuellar, César Moreno y Mariana Benítez. No, es normal, así está el calor, no hay problema. Pero hasta esta hora de la noche los jóvenes no han sido atendidos por ninguna comitiva, quizás mañana. Algunas de las universidades que han participado en todo esto son la UNAM, como ya se lo mencionaba, la Universidad Iberoamericana, el ITAM, la Universidad Panamericana, la Salle de México, el Centro de Investigación y Docencias Económicas, el ITESO, entre varias más. Hablando del Poder Judicial, después de varias semanas, hoy los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia se sumaron ya a la suspensión de labores para mostrar su descontento a la reforma del presidente. Para tomar esta decisión se llevó a cabo una votación. De los 3.600 trabajadores de la Corte participaron un poco más de 1,000 y la mayoría estuvo de acuerdo. La única que se pronunció en contra de toda esta medida fue Lenia Batres, quien presentó una solicitud para que el Consejo de la Judicatura Federal tomara medidas y así asegurar la función jurisdiccional durante el paro, pero su propuesta fue desechada por la mayoría de votos. Va a ser hasta mañana entonces cuando se determine si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se sumarían a esta suspensión, lo que haría por supuesto el descontento ya a una magnitud o un nivel mucho mayor. Ahora, a pesar de que todo estaba listo por parte de los diputados de Morena y sus aliados para empezar ya a debatir esta reforma al Poder Judicial, 2 jueces federales concedieron suspensiones para que no puedan desarrollarse estas discusiones en el Pleno. Los jueces aseguraron que con la nueva reforma están buscando quitarlos de sus cargos sin derecho de audiencia y sin derecho a indemnización alguna.
reconocimiento. Lo que casi siempre esperamos son los reclamos. Ella es Marta Eugenia Magaña, quien fue precisamente en este caso apoyada por haber causado esta pausa, por decirlo de alguna manera, en el proceso judicial, la reforma más bien, a través de un proceso judicial. Ahora, esta resolución no fue del agrado de todos. Hoy, en respuesta al amparo, los legisladores de Morena anunciaron que van a buscar llevar a juicio político precisamente a estos jueces, dentro de ellos a Marta Eugenia Magaña, quien tenía en pantalla, que otorgaron la suspensión porque dicen que violaron la competencia entre poderes. Puedo decir con toda firmeza, Fernando, que no habrá fast track en ningún juicio político, que vamos a acudir a una actitud de respeto, de prudencia. No hay sino la intención de buscar diálogo y de llevar a cabo con civilidad, racionalidad y razones las asambleas legislativas que a partir de mañana inician. A pesar de todo este dictamen, la discusión de la reforma judicial sí se va a realizar entonces a partir de mañana en la Cámara de Diputados y a primera hora. Ricardo Monreal, a quien escuchaba, aseguró que a pesar de la decisión de los jueces, la reforma al sistema judicial va a avanzar, y esto, por supuesto, que también puede implicar pues algunas cosas polémicas a partir de ello en el proceso. Vamos a estar muy de cerca. Ahora, precisamente ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un mensaje con motivo de su sexto y último informe presidencial. Ahí decidió hacer una consulta a mano alzada para saber si el pueblo estaba de acuerdo con elegir a los jueces y magistrados por voto popular. Que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija, y a los jueces, el presidente y los senadores. Que levanten la mano. Pues no veo a nadie. Que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo a jueces y magistrados. Durante este mismo discurso, el presidente destacó algunos logros de su administración y reconoció a Claudia Sheinbaum como su sucesora. De hecho, decidió vitorearla al menos en 3 ocasiones. Convencido que nunca de que lo mejor de México es su pueblo. Este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. Y eso que yo no presumí que iba a ser el presidente del empleo. La austeridad republicana se convirtió en una realidad. Y a finales de año se llegará hasta la estación observatorio. ¿Verdad, Claudia? Ya se rescató a la Comisión Federal de Electricidad. Hubo menos uso de la fuerza y más respeto a la vida. Estoy más que satisfecho por el desempeño leal, responsable y honesto de los secretarios de la Defensa y de Marina. Quieren poder sin pueblo. Al carajo con eso. Voy también tranquilo porque a quien entregaré la banda presidencial por mandato del pueblo es una mujer excepcional. Avanzamos en la investigación para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Esa es una asignatura pendiente, pero todavía no termino mi mandato. La percepción en materia de inseguridad es la mejor o menos mala en los últimos 10 años. Horas más tarde, Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, fue a la Cámara de Diputados para hacer la entrega, como lo marca la ley, del último informe del presidente, pero dio un discurso poco esperado por el Congreso. Vea. Presidenta, ahora sí le hago entrega de este sexto y último informe de gobierno del mejor presidente que ha tenido este país, Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva México! ¡Que viva la dignidad! ¡Que viva la democracia!
Bueno, pues ahí está una parte de esta entrega del informe de gobierno que no era esperada, que fue criticada por muchos de la oposición porque pues digamos que la intención parecía ser, en vez de representando a todo el pueblo de México, más bien como si fuera ya la presidenta de un partido. Ahora, en otros temas, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México anuló el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega en la alcaldía Cuauhtémoc por presuntamente ejercer violencia política de género en contra de Catalina Monreal. Hoy los vecinos inconformes salieron a protestar en contra de la resolución. Bajo el lema Resiste Cuauhtémoc, fue como habitantes de esta alcaldía protestaron en la Diana Cazadora contra la anulación de la elección del pasado 2 de junio. Y es que el fin de semana, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México anuló la elección en la demarcación, en la que había resultado ganadora Alessandra Rojo de la Vega, tras la denuncia de Catalina Monreal por violencia política de género. Con esto, se revocó la constancia de mayoría otorgada a favor de la abanderada de la oposición. Mujeres que han dado la vida para que podamos participar en política, para que podamos estar en estos espacios de toma de decisión. Katy Monreal celebró la resolución. Señaló que significa un paso importante en la lucha contra la violencia política de género, mientras espera a un alcalde o alcaldesa suplente. Pues estoy muy contenta porque esta lucha no es solamente por una sola mujer violentada, es la lucha de miles, de cientos, y me da mucho gusto que la democracia, la transparencia, la verdad reciban justicia. Mientras tanto, Alessandra Rojo de la Vega mencionó que a pesar de los intentos de robo, defenderá su triunfo en la alcaldía luego de que intentaran anular la elección hasta en 3 ocasiones pasadas. Estamos viendo un tercer intento de robo de la alcaldía Cuauhtémoc. Solo hemos resistido la batalla estos 2 meses. Ahora utilizan la última figura que les quedaba, la violencia política de género, para anular una elección. Defendernos nuevamente, estamos seguros que la magistrada y los magistrados de la sala regional nuevamente nos van a dar la razón. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este es un tema que se debe manejar con mucho cuidado. Incluso recordó cuando la ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, lo acusó de lo mismo. Hay que verlo eso con mucho cuidado. Yo fui acusado de eso y nunca le he faltado el respeto a una mujer y me acusó la candidata Xóchitl y no procedió. Por ahora, Alessandra Rojo impugnará la decisión en la sala regional en espera de que fallen a favor de ella, pues el próximo 1 de octubre los alcaldes electos deberán tomar posesión. Lía Martínez, Telediario, Ciudad de México. Sobre este tema, Patricia Avendaño, la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, dijo que están listos en caso de que sea necesario realizar elecciones extraordinarias en la alcaldía. Lo dijo en entrevista con mis compañeros Héctor Zamarrón y Cecilia Salamanca. Entonces estamos preparándonos, pero evidentemente siempre a la espera de que se determine por los órganos jurisdiccionales, los tribunales competentes, si queda firme esta determinación que se adoptó por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Hace unas horas, tanto Katy Monreal como Alessandra Rojo de la Vega justamente expresaron sus puntos de vista sobre la resolución y las dos están pidiéndole a la sala regional que ponga atención en el caso, lo dijeron en entrevista con Elisa Lanís. Ella hoy mismo en la mañana que cierra Reforma, en una manifestación con algunas personas que la acompañaron, señala que es una forma de presionar a la sala regional para que le den la razón. Estoy preocupada por una simple razón. La agresora es una mujer que hostiga, que amedrenta, que amenaza y que presiona. Lo ha reconocido y lo ha dicho. Por eso es que le pido a la magistrada y a los 2 magistrados de la sala regional que no se dejen amedrentar. Estas denuncias por supuesta violencia política de género las hacen después de 1 mes de haber ganado, ya que no les dieron sus intentos de robarse las primeras 3 veces la elección. Pues llamar a alguien por su apellido o hablar de las corrupciones, de las tranzas de esta familia que ha estado 40 años en el poder, pues no es violencia política de género. 170 denuncias presentadas ante distintas autoridades que no han procedido. Nosotros seguiremos en la lucha, seguiremos dando la batalla, le seguiremos ganando,
porque esto no es un triunfo de Ale Rojo de la Vega, esto es un triunfo de las vecinas y vecinos. Hablando de la Ciudad de México, Morena y aliados obtuvieron ya la mayoría calificada en el Congreso también porque sumaron 3 diputados de la oposición. Durante la instalación del nuevo Congreso, los diputados locales, Nora Arias, que pertenecía al PRD, Silvia Sánchez Barrios del PRI y Luis Chávez del PAN, anunciaron que ahora se suman a las filas de la 4T. Buenos días, Sánchez Barrios, Esther Silvia, presente. Buen día, Luis Chávez, presente. El Congreso capitalino está entonces conformado por 66 legisladores locales, se necesitan 44 para tener la mayoría. Ahora, con estos cambios que le acabo de platicar, el bloque de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, por supuesto, y demás aliados, suman ya 46 diputados, es decir, que ya es una mayoría calificada, por lo que no necesitarán el voto de la oposición para realizar modificaciones a la Constitución local y nombramientos. En temas de seguridad, en Oaxaca fue asesinado Diego Ignacio Paz, un joven estudiante de la Universidad Anáhuac, por elementos de la Policía Municipal en un alcoholímetro. De acuerdo con las versiones de la policía, al llegar a este alcoholímetro, Diego y su acompañante trataron de evadirlo atropellando a un policía vial municipal. Diego requirió traslado al hospital, pero falleció mientras recibía atención médica. Por su parte, la universidad condenó el homicidio de Diego y rechazó toda forma de violencia. Después de esto, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, también condenó el asesinato y confirmó que elementos de la policía municipal que están involucrados ya van a ser detenidos. Solicité la detención inmediata y la puesta a disposición de la Fiscalía de los policías involucrados. De igual forma, le pedí al presidente municipal de Santa Lucía, Juan Carlos García Márquez, que asumiera la responsabilidad y colaborara con la investigación para deslindar las responsabilidades pertinentes. En Tamaulipas, esta mañana 2 personas murieron y 11 más resultaron heridas después de una explosión en una casa del municipio de Reynosa. Y es que, de acuerdo con las primeras investigaciones, fue causada por una acumulación de pirotecnia que causó daños en 26 casas, una escuela y más de 40 vehículos. En redes sociales se difundió el video que muestra el momento exacto de esta explosión que, como le digo, le arrancó la vida a 2 personas y además la altura a la que llegó la nube de humo. Pásale. ¿Quién? Llévalo, ahí está, con la doctora. Hacia allá, hacia aquella parte, por favor. Antes de irnos a un corte, ponga atención porque la Secretaría del Bienestar anunció que del 2 al 21 de septiembre se va a realizar el depósito del bimestre septiembre-octubre de la pensión adulto mayor, la pensión por discapacidad y madres trabajadoras. Los depósitos se van a realizar según la primera letra del primer apellido, tal cual lo ve en pantalla. Recuerde que los montos pueden variar, así que serán pues precisamente los que van bimestrales. Vamos a un corte y al regresar, la Fiscalía venezolana ha ordenado la detención de Edmundo González. Le tengo los detalles de quién se trata y por qué al volver. Y pasamos a temas de mundo. Hoy la Fiscalía de Venezuela solicitó el arresto de Edmundo González. Edmundo González es ex candidato de la oposición y supuestamente esto se da por presuntos delitos relacionados al rechazo del resultado electoral. Los delitos que se le señalan son desobediencia de leyes, conspiración, usurpación de funciones y sabotaje. Él permanece oculto desde el 30 de julio y había sido señalado de incitar a la policía y a los militares a desobedecer la ley junto a la otra líder de la oposición en Venezuela,
María Corina Machado, que como le he platicado, pues a nivel mundial ha sido incluso propuesta para premios internacionales. Ahora, hablando de Venezuela, hoy Estados Unidos incautó un avión utilizado por el presidente venezolano Nicolás Maduro, después de determinar que la aeronave fue adquirida ilegalmente por $13 millones a través de una empresa fantasma. Mientras esto pasaba, el mismo Nicolás Maduro anunció que adelantó la Navidad para el 1 de octubre en Venezuela, aun cuando faltan 3 meses para las festividades decembrinas. Así lo dijo. Por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre. Para todos y todas, llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad. A un mes de que se cumpla un año del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, este fin de semana se hallaron los cuerpos de 6 rehenes en un túnel del sur de Gaza. Después de esto, pues las víctimas se sabe que oscilaban entre los 23 y 40 años y 5 de ellos estaban en un festival de música en el sur de Israel cuando fueron secuestrados. Esto enardeció a la gente y es precisamente por lo que salen a las calles para quejarse de Benjamín Netanyahu y su manejo de la guerra. Víctor Hugo Michel, ¿qué vamos a poder leer mañana en el impreso? Buenas noches, tu espacio. ¿Qué tal, Pau? Muy buenas noches. Así es, nos vamos con un adelanto de lo que tenemos en la edición nacional de Milenio Diario para mañana martes. Y arranco con un reportaje muy interesante que nos pinta cómo pueden venir las cosas en materia de una reforma constitucional en los estados. ¿Por qué? Porque hicimos un cálculo, lo hizo nuestro compañero Esteban Rodríguez con un reportaje que el título te lo va a decir todo. Morena y aliados logran supermayoría en 18 estados. Así es, en 18 entidades del país, de acuerdo a este cálculo que hizo nuestro compañero Esteban, hay una mayoría de Morena que permitiría cualquier aprobación de una reforma constitucional que salga del constituyente, que salga aquí del Congreso de la Unión, que salga del Senado y de la Cámara de Diputados. Estaría básicamente allanado el camino en los estados de la República. Los invito a leer este reportaje que viene acompañado de muy buenos gráficos que nos dan una idea de hacia dónde van las cosas en materia de reformas constitucionales. Y también los invito a leer esta nota que nos manda nuestro compañero Jonathan González, corresponsal en Chiapas, sobre cómo han cambiado las cosas con estas citas de CBP One que ahora ya se pueden hacer hacia el sur del país, cómo ahora que ya se hicieron estas modificaciones, los migrantes de distintos países están ahí haciendo fila, están comenzando ya sus trámites para poder obtener sus citas con las autoridades estadounidenses, con miras a eventualmente ir hacia territorio norteamericano. Hay un texto de cómo ya van variando las cosas una vez que se ha recorrido la zona geográfica en la que se pueden hacer estas citas. Antes se podía hacer solo en la frontera norte, ahora ya se recorrió a la frontera sur. Y para terminar, Pablo, los invito a leer una nota sobre cómo la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a la empresa Inman por haberle vendido armas, rifles Barrett calibre 50 a la Secretaría de la Defensa Nacional a un sobrecosto. Realmente interesante para ver cómo le trataron de vender al ejército armas muy por encima de lo que marcaba el mercado. Parte de lo que tenemos en la edición de hoy, Pau. Muy buenas noches. Gracias siempre, Víctor Hugo Michel. Buenas noches. Y para irnos bien y de buenas, en los Juegos Paralímpicos de París 2024, México ya consiguió su primera medalla de oro gracias a Gloria Zarza. La mexicana consiguió esta presea en el lanzamiento de bala, superando todos los obstáculos y convirtiéndose en la primera mujer en lanzar más de 8 metros en esta categoría. Gloria dijo sentirse orgullosa de su participación en estos Juegos. Descanse y nos vemos por aquí mañana. Hasta luego.